Ahora lo que toca es nuestro bloque económico. Ayer conversábamos sobre este tema que indigna, ¿no? Y que tiene que ver con el fracaso doble, con las dos veces que el proceso de compra de fertilizantes al extranjero se ha caído. Y el tiempo empieza ya a ser corto o a vencerse, porque como ustedes saben, en agosto empieza la campaña de siembra en nuestro país. Entre agosto y septiembre se siembra, y si no llegamos a tener fertilizantes lo suficientes en esa fecha, lo que habrá es que los campesinos de nuestro país tendrán que dejar de lado la siembra de alguna de sus hectáreas, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué va a traer como consecuencia? Menos productos. Ahora, lo que se dice que está evaluando el gobierno es que sea el Ministerio de Economía y Finanzas el que se encargue de la adquisición de estos fertilizantes, ya que el Ministerio de Agricultura fracasó en el intento. ¿Esto es cierto? ¿Se puede? ¿En qué favorecería? ¿Aceleraría los procesos? Ya no sabemos, ¿no? Con este gobierno ya no se sabe nada. Isaac Zúñiga está con nosotros. Él es profesor de la maestría de agronegocios de SAN, para tratar de explicarnos un poco este tema. Isaac, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Juan Carlos, encantado de estar en tu programa, y bueno, bastante escuchando un poco tu descripción, realmente aletarga y desanima tremendamente, porque fíjate, no solamente en productos en agosto y diciembre tenemos esta brecha, sino estamos hablando de productos que tienen a veces dos campañas, como cacao y el café en el caso, bueno, que tú mencionaste. Se van a ver afectados muchísimos productos con estas medidas que lamentablemente pasan por una crisis de tecnócratas, ¿no? Estamos viendo realmente una crisis de tecnócratas que explota, que ya está tocando la parte del campo, que es justamente la más afectada. Permíteme iniciar la entrevista un poco saludando en una situación muy difícil al hombre del campo que está viéndose afectado. Hoy es su día, además, ¿no? Sí, decía Isaac que hoy además es su día, hoy es el Día del Campesino. Qué manera de celebrarlo, ¿no? De festejarlo, si es que se puede decir festejo a esta situación que vive. Terrible, terrible. O sea, estamos hablando realmente de un hombre que tiene que enfrentar, porque estamos hablando del pequeño productor, el 70% en realidad de producción agrícola en el Perú está alrededor del 70%, pero estamos hablando también de la economía familiar en el mundo, está alrededor del 70%. Pero tienen que soportar esta estructura a prácticamente toda la cadena agroalimentaria. O sea, vamos a sufrir luego todos esta gran crisis que está teniendo la agricultura en el campo. Estamos hablando de un problema muy serio, Juan Carlos, realmente muy serio, porque todos lo vamos a sentir en algún momento, rápidamente. Claro, porque si es que tienes menos fertilizantes, en todo caso tendrás que dejar de cultivar algunas hectáreas. Menos hectáreas cultivadas significa menos productos cosechados al final del proceso, y eso en algún momento va a traer escasez. Y la escasez, sabemos, trae más bien el aumento de los precios y la poca ganancia o la reducción de la ganancia en cuanto al hombre del campo. Estamos hablando de que el abono es el 50% o más del 50% de los costos de producción. Entonces estamos hablando ya de un pequeño productor que no es empresario. Fíjate que no optimiza su productividad. Ya de por sí la productividad en el Perú es baja. Y si a esto le sumamos costos más altos, estamos hablando de una crisis terrible que se viene para la agricultura familiar, la agricultura en el Perú. Entonces, fíjate, todo esto pinta muy plomo para el escenario de la agricultura en el país. Sin embargo, yo tengo alguna esperanza al final del túnel. Si el Ministerio de Economía
que alguien haga algo, porque sabe, si es que la situación pasa por una crisis de tecnócratas en el gobierno, alguien tiene que hacer algo. Entonces, realmente el proceso ha venido como un error de cascadas, o sea, desde que se previó una cantidad de 950 millones, pasamos a la cuarta parte, un proceso de licitación que se hizo mal, que luego ocurrió y que alguien quiere hacer algo, bueno, es que se tiene que apagar el fuego realmente, y si el ministerio lo va a hacer, bueno, lo único de bueno acá es saludar a la labor de la Contraloría. Realmente la Contraloría ha alertado que el proceso de licitación se estaba haciendo mal con esta empresa brasileña. Realmente creo que esto es el único punto que hay que salvar un poco de la situación del sistema. Pero por otro lado te hablaba de la posibilidad de ver, de organizar políticas que fortalezcan al pequeño productor desde las competencias empresariales. Creo que el pequeño productor tenemos la posibilidad en crisis de ver oportunidades, sobre todo de políticas para fortalecer la agricultura de agroexportación orgánica, ¿sabes? Creo que en el mundo hoy en día hay una tendencia a consumir natural, ¿no? En el Perú, ¿qué estamos haciendo para incentivar la agroexportación orgánica, para la exportación natural no certificada? Creo que en ese punto valdría la pena, sobre todo en el mediano plazo, fortalecer las políticas que genere el gobierno para dar digamos, incentivos que hagan crecer esta agricultura y evidentemente fortalecer al pequeño productor. El Perú es un país de nichos de mercado, no es un país de grandes volúmenes, entonces tiene que, sumado esto a las cualidades organolépticas que tienen los productos, posicionar los productos en los principales mercados del mundo. Entonces, creo que ahí está la oportunidad que tiene esta situación crítica que nos presenta en este momento el problema de la urea y de todos los fertilizantes que tienen que ver con estos componentes químicos. Pero ciertamente tenemos una posibilidad de fortalecer la agricultura de agroexportación orgánica o natural, que creo que por ahí podría ser también en los próximos años una salida. Hay una tendencia en el mundo justamente a cambiar hacia ese enfoque, ¿no? Claro, y ahí sí podrían entrar en la ecuación el guano de isla, los abonos naturales, ¿no es cierto? Además, que tengo entendido, dejan un margen mayor de ganancia porque nos volveríamos productores de productos exclusivos, ¿no? De consumo global, pero para ciertos sectores exclusivos del mundo que, como tú bien dices, los empiezan a reclamar cada vez más. Ahora, habrá que también romper ciertas costumbres, ciertas taras culturales que nos llevan a cultivar otro tipo de productos por costumbre que no son tan rentables. Totalmente, totalmente. Fíjate, en el mundo ya esta tendencia, esta inercia que tú acabas de mencionar ya se rompió. O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, desde la personalización, eso se llamaría el factor higiénico, ¿no? Es decir, hoy en día la gente está priorizando el factor higiénico, es decir, priorizando consumir productos relativamente caros, pero para tratar de estar, digamos, de cuidar su salud. Entonces creo, esto ya está pasando en el mundo. Entonces el Perú es una despensa del mundo, pero del mundo selectivo, del mundo de productos premium. Eso somos nosotros, ¿no? Somos un proveedor, pero de productos de primera en el mundo. El cacao, el café, ¿no? Las frutas. Entonces creo que hay una posibilidad para incentivar políticas que permitan, digamos, hacer el match entre el productor natural, orgánico, con estos mercados. Ya el Perú ha sido uno de los principales exportadores de cacao orgánico en el mundo, después de República Dominicana. En café también hemos crecido mucho en los últimos 10 a 15 años en lo que es exportación de de café orgánico. Es decir, hay muchos productos, no solamente orgánicos, sino naturales, que podrían fortalecerse y podrían, digamos, identificarse y colocarse en nichos de mercado que paguen precios más altos. Evidentemente, esto fortalecería las competencias empresariales del pequeño productor. Otra cosa importante, no basta por el tema de la urea para fortalecer al campesino, al productor. Pasa también por cultivar las competencias empresariales. No tenemos un productor empresario. Tenemos probablemente en los 80 teníamos a estos
digamos, esta clase de comerciantes que creció y fueron los emergentes, y ahora tenemos a esta gran clase de emprendedores. Pero en el campo no tenemos esta realidad, ¿no? No tenemos esta realidad porque los productores viven muy alejados, muy desconectados de la globalización. Entonces, lo que se tiene que hacer es incentivar competencias empresariales que fortalezcan al pequeño productor y lo transformen en un empresario. Y ya por naturaleza, digamos, se generen políticas, por ejemplo, como en España, la posibilidad de generar las empresas híbridas, entre empresas y cooperativas, entre asociaciones que trabajen de forma conjunta, y que esto permita asociarse o tener un pensamiento colectivo al productor y, de alguna manera, esto lo fortalezca en la cadena agroalimentaria. Entonces, creo que pasa por un sistema de políticas que se tienen que hacer para transformar un plan de formación o de capacitación, si queremos así llamarlo, del productor peruano. Esto tiene que haber. España tiene su plan de formación rural, por ejemplo. Suiza también lo tiene. ¿Por qué en Perú no tenemos un plan de formación y de capacitación rural, ¿no? que permita elevar estas competencias empresariales del pequeño productor? Esto va a ser muy importante tomarlo en cuenta porque, fíjate tú, ya de por sí las productividades en el país son muy bajas. Esto de la uria y de el incremento de los precios, evidentemente por factores externos también como la guerra, ha hecho que las cosas se pongan terribles. Pero si a esto le sumamos una crisis de tecnocracia en el gobierno y una lentitud para la solicitud de todos estos componentes tan importantes para la productividad inmediata de la agricultura convencional, pues esto ha puesto la situación mucho más crítica, ¿no? Correcto, Isaac. Muchísimas gracias. La gran pregunta que va a quedar dando botes es si esas políticas podrán ser armadas, si este gobierno es capaz de armar esas políticas, si no ha sido capaz de llevar adelante un proceso de compra de fertilizantes, ¿no? Muchísimas gracias, Isaac, por haber estado esta tarde con nosotros. Un placer, Juan Carlos. Encantado. Isaac Zúñiga, profesor de la Maestría de Agronegocios de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.